Hola, hola, queridos oyentes que nos sintonizan desde todas partes del mundo. Bienvenidos a este primer episodio de su podcast favorito, Reproducción Animal, Salud y Medio Ambiente. Yo soy Alexa. Y yo soy Joaquín. En este primer episodio vamos a tratar un tema muy importante, el cual es el sistema reproductor masculino, específicamente los testículos. Y para ello, nuestro equipo ha realizado distintas entrevistas, los cuales nos brindarán distintos aspectos, como productivo, clínico y especializado. Así es, queridos oyentes, escucharon bien. Hoy trataremos un tema muy importante en la reproducción animal, los testículos. Y para ello contamos con la participación de grandes conocedores en el ámbito. Vamos a dar paso a las entrevistas. Muy bien, chicos, y para comenzar este segmento, queremos escuchar la voz del campo, y para ello nuestras compañeras Yolka y Lisette se han dado el arduo trabajo de ir a entrevistar a ganaderos productores en la zona alta de Ite. Ellas nos ayudarán a comprender cómo se perciben y manejan los aspectos reproductivos de quienes están día a día a cargo de los animales. Bienvenidas. Hola a todos, somos Lisette y Yolka. En este segmento entrevistamos a dos ganaderas, Alejandra Huancoyo y Jacoba Gualfara. Y son ganaderas de Ite. Y Ite es un distrito que está localizado en la provincia de Jorge Basadre, en la región de Tacna. Ya, ellas se dedican a lo que es a la producción de lo que son ovinos y caprinos. Donde en nuestra entrevista realizamos las siguientes preguntas, la cual comenzaremos con la primera pregunta, la cual fue: ¿por qué es importante revisar los testículos en los ovinos o caprinos en una explotación ganadera? Tiene que producir más crías, pues, si es macho. Cuando un hito tiene, algunos onitos tiene, yo creo que tiene onito, eso ya no es para producción. Bien. La siguiente pregunta fue: ¿podría contarnos cómo se realiza una evaluación testicular en el campo? Cuando criamos en campo, cuando 6 meses, ya revisamos que tiene onito, entonces, porque ya están produciendo, ya está colgando los ojos o testículos. Humano nomás se revisa. Si tira los bonitos, y entonces los dos tienen, es ya, pues, me dice, cuando tiene padrillo milicero, y si tiene 2 testículos, y bien partidita así, separado. Cuando está juntito, y un hijo no me puede tener. La siguiente pregunta: ¿a qué edad recomienda usted revisar o intervenir los testículos de sus animales? Yo le digo que tienes que de 6 meses revisar sus testículos. Si algunos bolsa vacía nomás no tienen testículos. No descienden los testículos. Entonces yo tengo que decir eso. La última pregunta que se realizó fue: ¿qué recomendaciones le daría a otros ganaderos sobre el cuidado y monitoreo de los testículos en el ganado? La sarna cuando no está alimentada y sarna agarra. Entonces tenemos que llevar al veterinario para que lo vea. Entonces tenemos que poner vitamina, calcio también necesita. Ya es. Qué maravillosa y enriquecedora entrevista nos han dado nuestras compañeras. Ahora sí, para finalizar, Yolka, Lisette, ¿tendrían algún comentario adicional? Bueno, para despedirnos, solamente es dar las 1000 gracias a la señora Alejandra y Jacoba por contarnos su experiencia y responder nuestra entrevista y dejarnos grabar y tomar foto. Y también agradecerle mucho a la señora Jacoba por habernos dado y a este pequeño invitado que hemos tenido hoy. Como pueden ver, es un carnerito macho de 4 días de nacido.
pero por una condición médica lo tenemos aquí y va a recibir su debido tratamiento. Gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Muy bien, estimados oyentes, como lo he escuchado y como han podido ver, un conocimiento práctico es sumamente importante para Comprender mejor. comprender, gracias compañera, para una mejor comprensión. Ahora vamos a dar una segunda mirada, la del médico veterinario general, que muchas veces es el primero en detectar patologías testiculares. Muy bien, y ahora le damos pase a nuestra compañera Aida, quien entrevistó a un médico veterinario que nos proporcionará un aspecto clínico. Hola, mi nombre es Aida y tuve la oportunidad de entrevistar al médico veterinario Alonso López, quien nos brindó importante información acerca de la anatomía y función de los testículos en cuanto a reproducción animal. Ahora seguiremos con la entrevista, estén atentos. Bien, para dar inicio a este segundo segmento contamos con la participación del bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia Alonso Richard López, quien gentilmente accedió a brindarnos la entrevista. Y en esta ocasión nos va a proporcionar información valiosa sobre los testículos en cuanto a su anatomía y la funcionalidad, que viene siendo un tema clave dentro de la reproducción animal y tema principal de este episodio. Doctor Alonso, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido al podcast y muchas gracias por tu tiempo. Para empezar, le empezaré dictando la primera pregunta. ¿Cómo es que están formados los testículos en los animales y qué funciones principales cumplen dentro del proceso reproductivo? Ok, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Bueno, para responder tu pregunta, los testículos son órganos esenciales en la parte reproductiva del macho. Son dos, por lo general, ¿no? Bien descendidos, que cumplen las funciones, porque si hay alguna patología quizá no se puede cumplir como tal las funciones básicas de estos. Estos están formados quizá por fuera, hablamos de las túnicas, albuginia vaginal y las fascias propias. Por dentro podemos hablar de red de testis, túbulos seminíferos y dentro de ellos podemos encontrar células, ¿no? Asimismo, entre las células que voy a mencionar están las de Leydig, Sertoli, que en el caso de la de Leydig producen la testosterona y esta influye en la producción de espermatozoides a las de Sertoli. ¿Cuál es la función del proceso reproductivo? Bueno, como hemos hablado, la producción de hormonas y la producción de espermatozoides, que son indispensables para la fertilidad y el comportamiento sexual del macho. Muy bien, doctor. Disculpe, para acotar algo más, le pregunto, ¿esto aplica a todas las especies domésticas o hay diferencias marcadas entre una y otra especie? No, por lo general es que en general todas las especies que cumplen las funciones similares y tienen una característica anatómica similar. Quizá hablar de otras especies, quizá reptiles, quizá puede haber una diferencia, pero en el caso de los animales que nosotros conocemos, quizá mamíferos, son totalmente iguales o muy similares. Ok, comprendo. Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta, que es la importancia del escroto y por qué es tan necesario que los testículos mantengan una temperatura adecuada. Ya, el escroto podemos decirlo que es una capa protectora y a su misma vez tiene una función muy, muy importante que es la regulación de la temperatura de los testículos, que por lo general son de 2 a 4 grados bajo la temperatura corporal general. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los espermatozoides tienen un ADN muy frágil a la temperatura. Entonces, cuando la temperatura cambia, estos se dañan y podemos encontrar malformaciones, disminución, infertilidad en esos casos. Entonces, el escroto tiene, como dije, es una capa protectora, pero tiene ayuda del músculo cremaster, que es el que ayuda a descender y a subir los testículos y ascender los testículos para poder controlar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando, bueno, ya mencioné qué pasa cuando pasa eso? O sea, cuando la temperatura cambia, hay una malformación y esas cosas. Entonces, eso, cuando hablamos de producción, por ejemplo, siempre hablamos del confort del animal. Y entre el confort del animal, justamente hablamos de la temperatura, para que esto no ocurra y podamos tener una producción muy buena, ¿no? Bien, entonces entendemos que si no hay una buena regulación de la temperatura, la producción y la misma salida de los espermatozoides puede verse afectada. Claro. Muy bien. Entonces, ahora voy a pasar con la tercera pregunta. ¿Qué ocurre sabemos bien que los testículos, se da entre los testículos la producción de espermatozoides. Bueno,
¿Qué ocurre con los espermatozoides una vez que son producidos dentro de los testículos? Es decir, donde maduran y se preparan para poder cumplir su función. Ya, los más en concreto se producen los túbulos seminíferos, ¿no? ¿A dónde van? ¿A dónde maduran? Tenemos que entender que está también el epidimo tiene 3 partes: cabeza, cuerpo y cola. En la cabeza llegan los espermatozoides, digamos, inmaduros, pasan después al cuerpo, donde empiezan a madurar, completan su maduración y pasan a la cola, donde están listos para el tema de la eyaculación y pueden cumplir sus funciones reproductivas. Ok. Y le pregunto, ¿habrá alguna forma de saber si este proceso de maduración se está cumpliendo correctamente o si hay algún tipo de estudio de fertilidad para poder evaluar esto? Claro, el estudio de fertilidad más conocido es la seminografía, en la que uno puede ver la calidad del espermatozoides, ¿no? En tanto malformaciones, cantidad, ¿no? Y eso te da un indicio de si están bien o no, o qué funciones no se están cumpliendo, o qué está sucediendo, y quizá para, en el caso del productor, el médico veterinario, cumplir una función para poder regular esto. Bien, gracias por su respuesta. Ahora procedemos ya con la cuarta y última pregunta. En la práctica, tal vez sobre todo de los estudiantes, se han conocido ciertas malformaciones referidas a los testículos, sobre todo tal vez en animales menores como los cachorros, malformaciones justo en el desarrollo de los testículos. Entonces le pregunto, ¿existen malformaciones o problemas en los testículos que puedan afectar directamente la reproducción de los animales? Claro, hay varias. La más conocida, digamos, es la criptorquidia, ¿no? Que es en la que los testículos no descienden de la cavidad abdominal, no pasan por el canal inguinal y no llegan al escroto como tal, y por tanto no cumplen funciones. Por lo general, en este caso, los animales son inmaduros. También existe la monorquidia, que es solamente el descenso de uno de los dos. ¿Qué otros factores pueden afectar? Quizá torsión testicular, en la que el flujo sanguíneo no es adecuado. En caso de infecciones, pues habla de leptospira, brucelosis, creo que es la más común en animales de granja, y por tanto no se produce como tal, ¿no? La función testicular no cumple la función del macho. ¿Y cómo podemos detectar esto? Quizá por inspección visual, que sería lo más simple, la palpación, ecografía, exámenes andrológicos, quizá como el que mencioné hace rato, la seminografía, y esto nos puede ayudar a tener un diagnóstico certero de la patología que estamos pasando. Claro. Y ya para acotar, ¿se conocen casos o bien se maneja la información de que no necesariamente estos animales, digamos, por ejemplo, la criptorquidia, pueden, digamos, hacer que estos animales no sean fértiles? Muchos aún pueden llegar a reproducirse, por lo que se pregunta si estos problemas pueden ser hereditarios. Sí, pero hablando de la criptorquidia, en mi caso de la monarquía, creo que estás refiriendo, porque la criptorquidia te habla de uno de los dos. En mi caso de la monarquía, sí puede ser que con un testículo pueda cumplirse la función como tal. Y en caso de que sea hereditario, sí, hay casos que puede ser, hay casos que no. O sea, no es algo concreto. Entendemos. Muy bien. Este ya sería el final de este segundo segmento y nuevamente agradecer al doctor Alonso por su tiempo y acompañarnos en esta entrevista, además de que ha sido un gusto compartir con usted su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Genial, sin duda hasta ahora hemos escuchado información muy importante y valiosa acerca de este tema, la salud reproductiva de los animales. Para finalizar este segundo segmento, reiterar el agradecimiento al Dr. Alonso López por brindarnos su tiempo para esta entrevista, además de compartir con nosotros su vasto conocimiento. Y sigan viendo que este podcast aún no ha terminado. Ahora bien, queridos amigos oyentes, en este último segmento, donde contamos con la presencia de un invitado especial, abordaremos los aspectos clínicos y patológicos relevantes en la reproducción animal. Y para no perder el enfoque, como siempre, hablaremos sobre los testículos. Así es, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Amaury Vanegas, que es médico veterinario especializado en la reproducción animal bovina en el país de Colombia, donde se ha dedicado a la evaluación de toros reproductores, diagnóstico de patologías y asesoría técnica en proyectos de mejoramiento genético. Doctor, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias Joaquín y Alexa por la invitación, y es un honor que
que me hayan tenido en cuenta para este programa. Bien, para comenzar, doctor, ¿qué patologías testiculares se observa con más frecuencia en las prácticas clínicas en toros de productores? Bueno, cuando nosotros hacemos el trabajo de campo en reproducción bovina, un aspecto muy importante dentro de todo ese factor, dentro de todos esos factores que incluye el manejo reproductivo de la ganadería, está la parte de evaluación, digamos, de los toros, de la capacidad que ellos tengan, porque es un complemento a todos los programas que nosotros llevamos a cabo. Digamos que ya respondiendo a tu pregunta en cuanto a la parte de enfermedades más comunes, hay varios tipos de enfermedades. Sin embargo, hay muchas enfermedades sistémicas que tienen como consecuencia el mal desempeño reproductivo de los animales. Entonces, siempre hay que mirar más allá y diagnosticar más enfermedades que puedan tener como consecuencia el problema reproductivo o el mal desempeño reproductivo. Específicamente, enfermedades de diferentes orígenes, ¿sí? Infecciosos, digamos, virales, bacterianos, en fin. Pero en el campo, ¿sí? Lo que más encontramos es a nivel testicular, son traumas, infecciones, ¿cierto? Que pueden provenir de la parte sistémica también y pues afectar digamos, las células germinales de los testículos. Aparte hay animales también que tienen atresia testicular, animales que no se desarrollan 1 o 2 testículos, que esos animales deben ser descartados, ¿sí? Porque no sabemos qué capacidad tengan de transmitirse qué tan heredables sean esas patologías. Y además afecta la producción de espermatozoides. Entonces, siempre hacer una evaluación completa de ese tipo de características. Aparte hay orquitis, inflamación del testículo, también por traumas, por golpes, por peleas entre machos reproductores, agresiones entre ellos, dominancia, jerarquías, ¿sí? Y también los temas inmunológicos, y esto causa dolor, ¿cierto?, en los animales, y pues presentar dolor, los animales no se van a desplazar, no van a comer, no van a tener una buena, digamos, nutrición, y además no van a tener un buen desempeño reproductivo. Además, es común la presentación de líquido en esos testículos, hidroceles, hematomas, ¿cierto? ¿Qué más te puedo decir? Y todo esto afecta abscesos, ¿sí? Abscesos también, heridas, ¿sí? Abiertas, ¿sí? Quistes, ¿cierto? Que pueden afectar la función, digamos, reproductiva de nuestros toros. Genial, doctor. Las patologías de las que nos habla son muy interesantes y realmente es información muy valiosa para todos los ganaderos. Ahora, en ese sentido, ¿qué consecuencias tienen estas condiciones para la fertilidad del animal y cómo se manejan clínicamente en el campo? O como mencionó usted, ¿todos se van a descarte? ¿Hay algún tratamiento clínico para aquellas enfermedades? Bueno, depende. Muy buena tu pregunta, porque depende también de la condición clínica, ¿cierto? De la evaluación que tú hagas. Y si vienen como consecuencia, si los problemas reproductivos del macho vienen como consecuencia de un problema infeccioso sistémico, y es muy común, por ejemplo, el caso de hemoparásitos o hemotrópicos, que generan esa falta de capacidad reproductiva, de una buena capacidad reproductiva, o de una infección, cualquier otro tipo, viral, bacteriana, sí, habría que tratar primero la causa, ¿no? Si ya es un tema traumático, es un tema, digamos, que
pueda ser susceptible al tratamiento de analgésicos antiinflamatorios, también hay que tratarlo, ¿sí? Generalmente los descartes es cuando ya no hay un tratamiento que pueda funcionar. Lo que sí es congénito, sí es congénito, sí debe ir para descarte porque no sabemos qué tanto pueda transmitir un animal con esos problemas congénitos a su descendencia, qué tan heredables sean esas características. Eso sí debe irse para descarte. Y si son de otra causa, buscar el tratamiento. Muchas veces por falta de vacunas, por desnutrición, por parasitismo, por, bueno, todas las causas de enfermedades que ustedes conozcan. Por supuesto, doctor, el diagnóstico oportuno es clave para un manejo efectivo. Así que nos gustaría conocer un poco más sobre las herramientas con las que contamos actualmente. Así que le pregunto, ¿qué métodos de diagnóstico utiliza usted para evaluar la salud testicular de un toro? Bueno, hay muchos, digamos que como veterinarios, generalmente desde que ingresamos a la finca debemos tener la capacidad de observar todos los aspectos de la finca, no solamente ir al caso clínico, sino también las condiciones que presenta la explotación. Y muchas veces, con observación, con muy buen detalle de lo que está pasando, podemos darnos cuenta del origen, de las causas de esos problemas reproductivos en la finca. Pero además, ya desde la parte clínica tenemos el diagnóstico por ecografía, por ultrasonografía testicular, digamos lo que es palpación, bueno, todo el examen andrológico y la prueba de fertilidad que nosotros podamos desarrollarle al animal, donde tenemos en cuenta, bueno, la palpación de las glándulas vesículas seminales, la próstata, bulburetrales, la ecografía testicular, la calidad del semen, ¿cierto? Evaluar la calidad del semen. Pruebas de fertilidad tanto de líbido como de monta, ¿sí? El examen físico del animal, que tengamos un animal que vea bien, que se desplace bien, que esté bien de aplomos, que coma bien para que adquiera los nutrientes necesarios para que se reproduzca de una forma satisfactoria. Y ya el examen físico de las estructuras anatómicas, cómo está el pene, cómo está los testículos, si tienen heridas, si no tienen heridas. Ya a nivel de microscopía, ¿cierto? Ya el examen microscópico del semen podemos determinar cómo está la motilidad, cómo está la viabilidad de esos espermatozoides, cómo está la morfología, cómo está la concentración. Y ya a nivel de pajillas, ¿sí? De pajillas como tal, hay que mirar, bueno, cómo está la dosis de la concentración también, cómo está, en qué está diluido, cómo viene sellada esa pajilla. Pero en la parte de campo, son muchas las herramientas para poder dar un concepto viable o un concepto no viable de ese toro para que, digamos, cumpla con su función, que es muy importante también, ese toro reproductor de la finca es un toro que tiene, en teoría, si manejo programas de inseminación a tiempo fijo y eso, tiene el 50% de la responsabilidad del mejoramiento genético, ¿sí? Dependiendo del programa que yo maneje. Sin embargo, hay que, digamos, usar todos los métodos diagnósticos para poder mejorar esa función reproductiva de esos toros, iniciando desde la nutrición de los animales, hasta un buen plan sanitario, prevención, el uso de vacunas y todo el manejo correspondiente. Hoy en día el trato de los animales, el bienestar animal, el cuidado del medio ambiente, todo eso influye sobre el desempeño reproductivo de nuestros toros reproductores. Para concluir esta valiosa entrevista, queremos invitarlo a compartir alguna experiencia que ilustre lo complejo y a veces impredecible del trabajo clínico. ¿Podría usted compartirnos algún caso clínico curioso o complejo relacionado con testículos en toros?
Bueno, en Colombia, digamos, hace parte fundamental de la reproducción de los hatos, ¿sí? Sobre todo en la parte tropical. Y la incidencia de enfermedades reproductivas es alta, la prevalencia también. Y además hay muchos casos de problemas de hemoparásitos, principalmente Babesia, anaplasma, algunos casos de tripanosoma en algunas zonas endémicas, y también en zonas de trópico alto se presenta, principalmente hace unos 2 años hicimos una evaluación de un toro muy bueno, de muy buena genética, un toro Gir que estaba trabajando aquí en Sabana de Bogotá, y el toro venía de una zona de trópico bajo, no tenía mucha capacidad de monta, y al examen microscópico los espermatozoides no eran viables, tenían una muy baja concentración y un muy bajo porcentaje de vivos. Ese animal se le hizo el tratamiento se tomaron muestras de laboratorio, se llevaron al laboratorio y se diagnosticó una infección combinada de anaplasma y babesia, ¿sí? Su clínica, la manifestación clínica era la infertilidad del toro, ¿sí? Que no tenía una muy buena calidad seminal, no montaba y no preñaba. Entonces se hizo los tratamientos, bueno, el toro fertilizó, ya pues montó todas las vacas que estaban a su cargo, digamos que dio unas crías muy buenas y que el toro tenía muy buena genética, pero muchas veces el uso de las herramientas diagnósticas, las que podamos utilizar, las que tengamos a la mano, hay que aprovecharlas para poder llegar a un buen diagnóstico y poder mejorar la capacidad reproductiva de nuestros toros, ya que la preñez determina la parte productiva. La preñez es el factor más importante en las explotaciones ganaderas, porque de eso depende la producción tanto de leche como de carne. Entonces, esos parámetros productivos y reproductivos dependen de la preñez. Doctor, le agradecemos sinceramente por habernos acompañado el día de hoy. Su experiencia clínica y claridad para explicar estos temas, sin duda, han aportado una mirada muy valiosa al abordaje de la reproducción bovina. Así es, ha sido realmente enriquecedor conocer más a fondo las patologías testiculares, su diagnóstico y manejo en todos los reproductores, desde la práctica real del campo. Sin duda, muchos de los que nos escuchan se llevan aprendizajes muy importantes. Espero poder contar con ustedes en futuras ocasiones. Este espacio está abierto para seguir compartiendo conocimientos con colegas de toda Latinoamérica. Bueno, agradecerles a Alexa, que fue la persona que me contactó, y Joaquín por su, importante programa, su aporte a la reproducción y a la productividad de todas las explotaciones en América Latina, donde realmente necesitamos intervenir la reproducción, necesitamos mejorar los parámetros productivos y reproductivos, usar las biotecnologías y hacer más productivas nuestras explotaciones. Agradecerles por la invitación, quedo atento y a sus órdenes para cualquier próxima oportunidad en la que me quieran tener en cuenta. Acá estamos desde Bogotá, en Colombia. Agradecemos profundamente al Dr. Amaury por habernos dado su tiempo y sus conocimientos. Y a ustedes, queridos oyentes, agradecerles por habernos acompañado. Esperamos que este segmento les haya sido muy útil e interesante. Gracias por escucharnos. Recuerden que el conocimiento se construye desde múltiples miradas: la ganadería, la clínica y la especialista. Nos escuchamos en un próximo capítulo. No olviden seguirnos, compartir el podcast y llevar este aprendizaje al aula y el campo. Muchas gracias. Adiós.